Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel considera que al menos uno o dos de los rehenes hasta hace poco vivos están muertos. Trump afirma que la guerra de Gaza alcanzará un final concluyente en 2 o 3 semanas. Miles de personas se manifiestan y bloquean carreteras en Israel en el inicio de la Jornada Nacional de Protestas por los Rehenes. Australia acusa a Teherán de estar detrás de 2 ataques incendiarios antisemitas y expulsa al embajador iraní. Israel degrada sus relaciones con Brasil tras negarse a aceptar al nuevo embajador. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Raquel? Comenzamos. Medios israelíes consideran que al menos 1 o 2 rehenes retenidos en Gaza hasta hace poco vivos han muerto ya, tras unas declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que sugería que son menos de 20 los rehenes que permanecen con vida, contradiciendo las cifras oficiales de Israel y causando angustia entre las familias de los cautivos. Lo que sí ha trascendido es que varios de los rehenes vivos están en grave peligro de muerte y necesitan urgentemente atención médica. Sin embargo, no hay una total certeza de las declaraciones de Trump durante una conferencia de prensa el viernes, tras las cuales la persona encargada en Israel de la negociación sobre los rehenes, Gal Hirsch, dijo a las familias: según la información que tenemos, no hay cambios en el número de rehenes vivos. 20 están vivos, otros 2 están en grave peligro de muerte y 28 ya han sido declarados muertos. De los 50 rehenes, 49 fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 y el número 50 es el cuerpo de un soldado israelí muerto en Gaza en 2014. La creciente preocupación por los rehenes se produce mientras Israel se prepara para lanzar una operación a gran escala para conquistar la ciudad de Gaza y en medio de una oleada de esfuerzos internacionales para que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones y evitar la operación. Según algunos informes, el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió el sábado enviar una delegación negociadora para participar en las conversaciones con mediadores para alcanzar un cese del fuego en Gaza, casi una semana después de que Hamás dijera que estaba de acuerdo con una propuesta para un acuerdo de liberación gradual de rehenes que Israel había acordado previamente. Al parecer, la decisión de Netanyahu se produjo después de que le dijeron en una reunión que los rehenes podrían ser ejecutados por sus captores o asesinados por municiones de las fuerzas de defensa de Israel si el ejército continúa con su planeada toma de control de la ciudad de Gaza. Sí, la verdad es que desgraciadamente hay poco que podamos añadir a estas noticias que más bien nos traen no detalles exactos de lo que está sucediendo, porque estamos hablando de que del otro lado hay un grupo terrorista, es decir, que utiliza como principal arma la mentira, la desinformación, la tergiversación, y por lo tanto no podemos estar seguros de que las palabras que se han dado a conocer en la prensa sean ciertas o no. También tenemos a continuación una noticia de dónde está el origen de esta suposición de que de entre los secuestrados que estaban con vida, pues 2 estaban ahora prácticamente muertos, pero que muchas veces cuando encima de las tergiversaciones intencionadas de la prensa tenemos declaraciones del presidente estadounidense Trump, pues la claridad escasea, ¿no? Vamos a ello. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que la guerra de Gaza alcanzará un final concluyente en las próximas 2 o 3 semanas, diciendo que había un serio impulso diplomático en marcha para poner fin
fin al conflicto de casi 2 años. Creo que las próximas 2 o 3 semanas tendremos un final bastante bueno y concluyente, afirmó Trump a los periodistas en el despacho Oval. No quedó claro en qué basó Trump su predicción, dado que Israel ha indicado que no le interesa la propuesta de alto el fuego gradual que Hamás acordó la semana pasada. En cambio, el gobierno israelí ha seguido adelante con sus planes de conquistar la ciudad de Gaza, lo que se espera que tome al menos varios meses. Trump ha utilizado repetidamente un plazo de 2 semanas para predecir cuándo ocurrirán acontecimientos importantes, tanto a nivel nacional como internacional, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta las negociaciones nucleares con Irán y las negociaciones sobre aranceles, aunque a menudo no se ha cumplido. A principios del verano, Trump predijo repetidamente un acuerdo inminente para liberar a los rehenes que no se materializó. Los comentarios de Trump se producen en un momento en que aumenta la presión dentro de Israel para que el primer ministro Benjamin Netanyahu acepte un alto el fuego temporal. El Gabinete de Seguridad de Israel se está reuniendo a estas horas, aunque hay informes contradictorios sobre si se centrará en discutir la propuesta de alto el fuego o el plan de conquista de la ciudad de Gaza. Bueno, como ven, las noticias hoy son más presunciones que certezas. Es decir, aquí como mucho tenemos unas declaraciones del presidente de Estados Unidos que en cualquier otro caso serían bastante concluyentes, pero cuando es el caso del presidente Donald Trump no sabemos exactamente a qué se refiere. También cuando hablábamos en la noticia anterior que dijimos que íbamos a terminar de comentar ahora, pues se suponía que los 2 de los cuales habría dicho el presidente Trump que estarían muertos eran los 2 que estarían en grave peligro de muerte, pero no estarían dentro de la cuenta de los 20 de los cuales ha informado Israel en reiteradas ocasiones, sino que serían ya dentro de los otros 30 que hasta ahora se habían contabilizado como 28 cadáveres con seguridad y otros 2 que estaban en duda. Así que es posible que los que están con vida sigan con vida, pero lo que está claro es que Hamás no está negociando absolutamente nada, simplemente está tirando balones para adelante, para seguir, para que digamos que la presión internacional sobre Israel siga aumentando y Israel acepte las condiciones de este grupo terrorista tal como las aceptó durante los prácticamente 2 años que han pasado desde el secuestro, es decir, con una liberación gradual, con el objetivo de que la organización terrorista Hamás, al final de esta guerra, siga al frente de la Franja de Gaza como ha estado en estos últimos 20 años y como sigue estando después de casi 2 años de luchas que todo el mundo sabemos en la medida que se ha puesto en marcha el ejército israelí para impedirlo, pero siguen siendo los dueños y los amos también de las ayudas internacionales que entran en la Franja de Gaza y también en otras cuestiones que tienen que ver con la propia gestión y la dirección. Y antes mencionábamos en las noticias que incluso los periodistas que esta semana han muerto en este bombardeo israelí y a los que se han descrito como trabajadores encargados de dar a conocer la verdad son miembros activos y reclutados por Hamás. En la Franja de Gaza no hay ningún periodista palestino que no esté afiliado a este grupo terrorista. Continuamos. Miles de manifestantes salieron a las calles la mañana del martes, bloqueando carreteras y manifestándose frente a las casas de los ministros como parte de un día de acción organizado para exigir en Israel que el gobierno alcance un acuerdo para la liberación de 50 rehenes que aún siguen retenidos
por organizaciones terroristas en Gaza. La jornada de acción, anunciada por el Foro de Rehenes y Familias de Desaparecidos, comenzó a las 6:29 de la mañana, la hora en que Hamás lanzó su ataque el 7 de octubre de 2023, con manifestantes desplegando banderas israelíes frente a la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. Luego, a las 7 de la mañana, los manifestantes se movilizaron para bloquear varios cruces importantes en todo el país, deteniendo el tráfico con carteles que instaban al regreso de todos los cautivos y, en algunos casos, prendiendo fuego a neumáticos en las carreteras. Las carreteras principales, incluida la autopista Ayalon de Tel Aviv, la Ruta 1 entre Jerusalén y Tel Aviv y la autopista costera Ruta 2, estuvieron entre las arterias bloqueadas durante varias horas, causando atascos de tráfico a gran escala en gran parte de Israel, antes de que la policía anunciara que estaban nuevamente abiertas y el tráfico fluía libremente. Mientras tanto, los familiares de los rehenes se reunieron en la plaza de rehenes en Tel Aviv para entregar una declaración a la prensa. Evidentemente, desde aquí mandamos nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra solidaridad con los familiares de los rehenes que aún no han vuelto a Israel, los que están vivos y los cadáveres de aquellos que están muertos. El tema es que este tipo de manifestaciones, si bien todo el mundo las comprende, a nivel internacional se entienden como un signo de debilidad, y lo digo no quizás tanto en los telediarios de Occidente, aunque sí que lo reflejan de forma habitual, pero sí dentro de la prensa más afín al grupo terrorista Hamás, que ve como el apoyo al gobierno y en general a la visión de liberarse de Hamás en la Franja de Gaza, pues va resquebrajándose en la sociedad israelí. Y eso es algo que es un proceso que está presionando y condicionando no solamente los logros militares, sino también los avances políticos y las posibles treguas que tengan o puedan tener lugar en la Franja de Gaza. El primer ministro australiano Anthony Albanese acusó el martes a Irán de estar detrás de un par de ataques incendiarios antisemitas en 2024 en Australia y expulsó al embajador de Teherán, calificando las acciones iraníes de actos de agresión peligrosos, diseñados para socavar la cohesión social de su país. Albanese anunció que Canberra también retiró a sus diplomáticos de la República Islámica e incluirá al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. Esta es la primera vez que Australia expulsa a un embajador desde la Segunda Guerra Mundial. Hace menos de una semana, el primer ministro Benjamin Netanyahu envió una dura carta a Albanese acusándolo de no actuar contra el antisemitismo en Australia y dándole como fecha límite la festividad del Año Nuevo judío Rosh Hashanah del próximo mes para actuar contra el fenómeno. En una conferencia de prensa el martes en Canberra, Albanese dijo que la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, conocida por sus siglas como ASIO, ha reunido suficiente inteligencia creíble para llegar a una conclusión profundamente inquietante de que el gobierno iraní dirigió al menos 2 de los recientes ataques contra la comunidad judía de Australia. El primero fue un ataque incendiario contra Louis Continental Kitchen, una tienda de delicatessen kosher en Sydney, el 20 de octubre de 2024. El segundo fue un ataque incendiario contra la sinagoga Adas Israel el 6 de diciembre de 2024. Albanese dijo que ASIO también evaluó que Irán probablemente dirigió ataques adicionales, pero no reveló la información de inteligencia obtenida por la agencia que lo indica. Bueno, durante mucho tiempo aquí hemos hablado, especialmente desde la llegada al gobierno de este primer ministro australiano Albanese, de que Australia no estaba haciendo bien los deberes de la lucha contra el antisemitismo y las acciones terroristas en territorio australiano. Y bueno, en este caso, pues el propio primer ministro tuvo que rendirse a las evidencias
a las cuales se resistió durante mucho tiempo, porque no era que apuntaban a un grupo organizado local, sino estaban apuntando hacia un país extranjero que estaba produciendo estos ataques terroristas en territorio australiano, como es Irán. Esta es una declaración muy fuerte, tanto que nos recuerda la noticia que la primera vez que se produce una ruptura diplomática con la expulsión de un embajador extranjero desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde hace más de 80 años, Australia no había tomado una decisión de este calibre y está tomándola ahora contra el gobierno de Irán, expulsando al embajador. Así que, bueno, esperamos que esto también sirva de incentivo para que otros países que han sido afectados por atentados terroristas, muchos de ellos detrás de los cuales está el régimen de los ayatolás, pues se atrevan a dar el paso adelante para denunciarlo públicamente y actuar en consecuencia. Encaramos la última noticia de este informativo con comentario. El Ministerio de Relaciones Exterior israelí anunció el lunes que estaba rebajando los lazos de Israel con Brasil, diciendo que el país sudamericano se había negado a aprobar las credenciales del candidato de Jerusalén, Gali Dagan, para seguir como embajador en Brasilia. El ministerio también señaló que la línea crítica y hostil que Brasil ha mostrado hacia Israel desde la masacre liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023 se intensificó por las declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva el año pasado. Israel declaró a Lula persona non grata después de que acusara a Jerusalén de genocidio en Gaza, diciendo que el único paralelo histórico fue cuando Hitler decidió matar a los judíos. Brasil retiró a su embajador en Israel el año pasado y aún no ha nombrado un reemplazo. La última caída en las relaciones entre Jerusalén y Brasilia evoca un deterioro similar ocurrido en 2015, cuando esta última se negó a aceptar las credenciales del embajador israelí Dani Dayan, ex jefe del Consejo de Alcaldes de Asentamientos de la zona de Yesha en Cisjordania. Bueno, ya ven, si bien la noticia anterior nos hablaba de una cierta reparación en las relaciones entre Israel y Australia después de las declaraciones del primer ministro, no es así con Brasil. En Brasil, pues el gobierno de Lula da Silva, que ya en 2015 había protagonizado un suceso similar, y recordemos que en 2015 Israel no estaba en guerra en la Franja de Gaza, etcétera, etcétera. Es decir, que esto es una hostilidad que tiene o que mantiene el presidente brasileño y su partido contra el Estado de Israel, hasta el punto de que, bueno, no solamente que han tenido estos encontronazos diplomáticos, como también los ha tenido Israel con España, que sigue sin haber en España un embajador de Israel, pues en Brasil la situación es incluso peor porque su presidente ha sido declarado persona non grata, es decir, que no sería recibido si llegara al país, ya que el señor Lula da Silva acusó a Israel de genocidio en Gaza y que dijo una frase tan desafortunada como que esto solamente podía equipararse a cuando Hitler decidió matar a los judíos, es decir, que estaba poniendo a los judíos en la misma situación espejada, como si ahora fuera los nazis y los de Hamás fueran los judíos. Y recordamos, esta guerra no es contra los palestinos, no es contra el pueblo palestino, no es contra el pueblo de Gaza, sino contra la organización terrorista que está liderando los destinos de la Franja de Gaza desde hace más de 20 años. Concluimos así este informativo. Les esperamos mañana. Sigan escuchando el resto de la programación de Radio Sefarat. Muchas gracias.